Perfecto, seguimos aquí desde Quintana 727 en los estudios centrales de Canal 9 en Corrientes. Estamos con invitado en vivo, estamos con el doctor Emilio Hidalgo, quien nos vino a visitar aquí a nuestros estudios para hablar un poco de un tema realmente que alarma y preocupa y tiene que ver con los suicidios. Hoy se conmemora el Día de la Prevención de los Suicidios. Doctor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la visita. Bueno, queremos consultarle un poco, doctor, estas cantidades realmente que son preocupantes. Se hablan de 800.000 suicidios anuales en todo el mundo. ¿Esto está marcando una tendencia o está marcando también una cuestión preocupante? Es una cuestión preocupante, sobre todo porque la mayor parte de los suicidios se dan en jóvenes. Es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 25 años. La primera son los accidentes de tránsito. Y la segunda, los suicidios. Entonces, cuando impacta un hecho de suicidio, generalmente impacta en una familia que tiene un hijo chico, un hijo joven, un hijo que de pronto termina su vida con tanto por delante, y eso genera, no solo en la familia, sino también en toda la sociedad, una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué llega hasta esa decisión? Y eso nos impacta a todos. Doctor, hablamos un poco del grupo etario, ¿no es cierto? En ese sentido tiene mucho que ver cuestiones puntuales, cuestiones amorosas, porque uno habla de juventud, digamos, cuestiones económicas, quizás no, pero otro tipo de causas que llevan a eso. Sí, la primera causa es una enfermedad que es la depresión. 90% tienen una depresión, que puede ser algo que lo noten o puede ser algo encubierto. ¿Derivado de qué, doctor, esa depresión? Y a veces tiene que ver con situaciones familiares, situaciones amorosas, a veces tiene que ver con situaciones genéticas. Esta época del año, por ejemplo, dispara la depresión en personas vulnerables genéticamente. En esta época, primavera, se disparan las depresiones en los trastornos bipolares o en las depresiones que son genéticas, que vienen desde adentro. Entonces, por más que uno la esté pasando bien y que parezca que no haya ningún motivo para tener una crisis depresiva, en esta época del año puede dispararse y pueden empezar a aparecer síntomas. Justamente, doctor, usted hablaba de las épocas del año. En su momento, cuando hablamos con usted, nos había comentado que también llegando a fin de año suele ser un tiempo crítico en ese sentido. Sí, son como momentos donde uno evalúa lo que hizo, evalúa un poco su vida, su historia, dónde está parado, dónde quisiera estar, y ahí empiezan a aparecer todos estos síntomas que a veces pueden detectarse, ¿no? El ánimo depresivo a veces se puede ver y a veces es indetectable, y ahí aparece la sorpresa cuando aparece un intento de suicidio en algún chico. Doctor, a medida que pasan los años, ¿se van incrementando los casos? En realidad hay una mayor detección, porque muchas veces hay conductas que no son llamadas suicidas. De pronto aparece alguien que se suicidó, pero no se sabe bien si realmente fue un suicidio. Hay un tipo de conductas que se llaman parasuicidas, que, por ejemplo, manejar a 200 kilómetros por hora por la ruta puede ser una conducta parasuicida. Yo estoy buscando el peligro y no le tengo miedo a la muerte porque en realidad en el fondo la estoy buscando. Entonces, a veces se incrementan esos casos y los detectamos más, pero no podemos decir que haya habido un incremento en cantidad de suicidios, sino una mayor detección. Como un intento de suicidio encubierto, ¿sería eso? Exacto, suicidios encubiertos, donde yo pienso, no quiero que mi familia piense que me suicidé, no quiere que la gente se entere que me suicidé, entonces hace otras cosas que finalmente terminan con la muerte y que no dicen directamente que fue un suicidio. Aquí en la región Chaco, Corrientes, doctor, ¿qué números se manejan en ese sentido? Yo no tengo estadísticas en lo que es la región. Lo que sí voy a decir es que los suicidios son un poco más frecuentes en hombres que en mujeres. En las mujeres hay más intentos de suicidio que en los hombres. Los hombres intentan métodos más específicos de suicidio. ¿Eso por qué, doctor? Porque en general la mujer es como que intenta con pastillas o hace métodos que no son tan efectivos a la hora de suicidarse. Parece loco, pero se imagina cómo va a ser cuando la encuentren, cómo va a ser cuando la vean. Entonces no usa métodos tan dramáticos como por ahí sí los hombres que usan, por ejemplo, tirarse del puente, ahorcarse o pegarse un tiro, que son métodos efectivos y que por ahí una mujer no los tiene en cuenta. Entonces, por eso encontramos más alta tasa de suicidios consumados en hombres que en mujeres, pero las mujeres lo intentan un poco más. Por ahí hablaban, doctor, de que cada 40 minutos hay un suicidio en todo el mundo, pero entre ese lapso también hay 20 intentos de suicidio, sí, que también se dan mucho y que por allí no se lo tiene mucho en cuenta. Sin duda que los intentos de suicidio son mucho más de lo que la gente sabe o que las estadísticas dan.
porque un intento no se registra y en un caso de una persona depresiva puede intentarlo y fallar, ¿no? Tomar medicamentos que solo lo duermen y después no es registrado como un intento de suicidio. Pero es un problema mundial y es un problema que aqueja a todo el mundo y que cada vez se le presta más atención porque se vuelve mediático. El año pasado y este año también una serie por 13 razones, yo creo que disparó este problema y a partir de ahí se habla un poco más del tema, pero creo que es algo que está desde siempre y ahora se habla un poco más. Doctor, ¿los intentos de suicidio se pueden tomar como una patología o se puede tomar en algunos casos también como un llamado de atención o como para llamar la atención por parte de la persona? Las dos cosas. Los intentos de suicidio siempre son patológicos, no encontramos gente normal, sana, saludable, que viva bien su vida, que se intente suicidar. Entonces, si hay un intento de suicidio, está hablando de una patología, que podrá ser, como dijimos, depresión, pero también se puede ver en el consumo de sustancias, en una adicción, en una intoxicación por sustancias, o en casos más graves, en una esquizofrenia, por ejemplo, puede darse estos intentos. Pero, cuando decimos llamado de atención, realmente es como una forma de minimizar por ahí lo que realmente es grave, porque podemos verlo como un llamado de atención, pero esa persona puede terminar consumando su suicidio. Entonces, los llamados de atención, entre comillas. Toda circunstancia que tenga que ver con esto tiene que ser importante, ser tenida en cuenta y no minimizar. Los niveles socioeconómicos, doctor, los sectores, digamos, ¿hay alguna comparación, digamos, o es indistinto en ese sentido? Y los sectores socioeconómicos de ingresos más bajos son un poco más vulnerables a este tipo de situaciones que los ingresos más altos. También depende mucho la cultura, el acceso a la alfabetización, la educación que tenga. Sin duda que eso va disminuyendo un poco la posibilidad del intento de suicidio, porque cuando yo puedo hablar de mi problema, cuando lo puedo expresar, cuando puedo pedir ayuda, puedo recibir ayuda y va a ser un poco menos grave que si me lo guardo, si no tengo palabras para decirlo, si no tengo contención familiar, si estoy en un lugar donde no encuentro apoyo, no encuentro nada, probablemente consume el suicidio con mayor facilidad. Doctor, sabemos que el país no está atravesando un buen momento económico. ¿En ese sentido influye también para los suicidios o los intentos de suicidio la proliferación? No directamente la crisis económica no influye, no impacta directamente en el índice de suicidios, solamente que probablemente aumente las depresiones, aumente los trastornos de ansiedad, que no directamente están ligados con la ideación suicida. No quiero que la gente piense que tener una depresión es sinónimo de suicidio, es decir, el suicidio se da en un pequeño porcentaje de las personas con depresión. Es como el efecto más grave que tiene la depresión, pero no por tener depresión voy a tener ideas de suicidio o no por tener ansiedad. Entonces, probablemente la crisis económica aumente la ansiedad, aumente el ánimo depresivo, pero no interfiera directamente con la crisis del suicidio. Bueno, doctor, usted es psiquiatra y siempre uno se pregunta cuando conoce o informa sobre casos de suicidios, digamos, o intentos, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? En general es la pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. En general no pasa demasiado por la cabeza de esa persona, la mayor parte de los suicidios son impulsivos, es una impulsión, es como que de pronto no lo soporta más y pasa al acto. Por eso nosotros trabajamos muchas veces con familiares que dicen esta mañana estuve hablando y estaba bien y después se fue y cometió ese acto. Porque justamente por eso es mayor en los adolescentes, por la impulsividad, no lo piensan demasiado. Entonces no es un acto que cuando lo voy a hacer lo piense demasiado. La idea suicida no es tan premeditado. No es tan premeditado. Hay muchas personas que pueden tener ideación suicida, entre los que nos están escuchando, pero que yo tenga una ideación suicida, que fantasee con la idea de la muerte, o que diga, ya se va, quiero que se termine todo, no tiene nada que ver con el hecho suicida en sí, cuando yo planifico algo y paso a la acción. Eso es más impulsivo, es más del momento, y por eso es tan difícil de detectarlo en la mayoría de las veces. Justamente le estaba por consultar, doctor, detección, prevención y cómo uno debe actuar ante un posible caso. Bueno, primero hay que detectarlo y después trabajarlo, ¿no es cierto? Sí, detección sería sobre todo de los causales de suicidio, por ejemplo, como dijimos, la depresión, el alcoholismo, distintas adicciones a sustancias que van a causar un ánimo depresivo y en esas personas hay que estar atento. Hay que ver las señales de alarma, que ya esté hablando acerca de la muerte, de que la vida no tiene sentido, de que se despida. A veces mandan mensajes como de despedida. Eso nos tiene que alertar como diciendo, bueno, es posible, puede ser, hay que hacer algo.
No significa que nosotros podamos detectar todos los casos, muchos casos van a pasar sin ser detectados y nos van a sorprender, pero son señales de alarma para tener en cuenta para los familiares y amigos. ¿Y qué hacer en esos casos, doctor? En ese caso hay una línea de atención al suicida o se puede comunicar con el Hospital San Francisco de Asís a nivel público, ¿no? Estamos hablando de esto a nivel público, que es el Hospital de Salud Mental de la provincia de Corrientes, por ejemplo, o en el Perrando en Resistencia, o pueden consultar con algún profesional, un psicólogo o un psiquiatra que pueda atender a esa demanda. Porque, como decimos, aparece esa idea y esta persona recién está iniciando, y que tenga la idea no significa que lo va a hacer. Entonces nos da un tiempo donde nosotros podemos operar y trabajar sobre esa adicción, sobre esa depresión o sobre ese trastorno que seguramente está oculto ahí detrás de la ideación suicida. Doctor Emilio Hidalgo, muchas gracias por su visita y por tratar un tema tan candente y por hacer que en algunos casos se transforma en tabú. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el doctor Emilio Hidalgo, psiquiatra, un amigo de la casa que estuvo hablando un poco y comentando las cuestiones que tienen que ver con el suicidio en este día donde se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio.